esta noche, antes de empezar con mi testimonio, bendiciones, y que este tiempo no vaya a correr, ¿verdad? No vaya a la cuenta. Me siento enormemente feliz por la invitación que me han hecho mi familia espiritual, mi pastor Belio, mi pastora Bessie. Bueno, que hemos hecho una gran familia, ¿verdad? Después de habernos conocido. Y más me siento muy alegre porque me hago acompañar y quiero que se paren para que me los conozcan, de mi prima Sonia, que es la que me acompaña. La persona que normalmente me acompaña se me enfermó, es el joven Gerson, que bueno, los pastores lo conocen, está muy enfermito él, pero Dios nunca nos desampara y me acompaña el licenciado Marlon Portillo, es un maestro espiritual. Y también esta noche me siento pero enormemente feliz bendiciendo la vida de estos dos jóvenes que yo tengo enfrente. Para mí ellos significan mucho. Con ellos comencé Gotitas de Amor Honduras. El joven es Tony Martí Elías. Él es un productor prestigioso, trabaja en un canal aquí en Tegucigalpa. Ella es yo le digo cariñosamente la pececita porque así le llama a su esposo, ¿verdad? Pero es Cristian Calona. Bueno, ella son una pareja de matrimonio enormemente felices, por lo que tengo de conocerles, muy prudentes, muy inteligentes, y ella me asesoró para que yo comenzara en el programa de televisión. Así que bendigo también la vida de ustedes, Cristian y Tony. Gracias por estar conmigo. Bueno, vamos a dar ya inicio a mi testimonio. Soy Gilma Esperanza Ardón Alberto, nacida de ese pueblito que se llama Dulce Nombre de Copán. Queda como a 40 minutos de la cabecera de Santa Rosa. Y bueno, nací en un hogar donde mi padre era muy cristiano, mi abuela era misionera del Evangelio, del Instituto Bíblico. En aquellos tiempos estudiaban, se iban a la capital de Guatemala. Y mi madre, pues, una persona de diferentes sectas religiosas, pero nunca hubieron problemas por eso. Mi padre la entendía a ella y bueno, eran unos hombres de los de antes que solo se vestían de un solo color de ropa. Vestía toda la vida de caqui, era un productor y bueno, me crié en ese amor de Dios, pero lastimosamente a la edad de 7 años murió mi padre. Perdón, yo tenía 7 años cuando mi papá murió, ¿verdad? Y ya quedamos solas con mi mamá. Yo soy la menor de 3 varones y yo quedé de niña, yo la única niña. Y al final yo quedé solita, siempre la niña porque mis hermanos murieron. Y mi mamá, pues, ella me buscó el nombre de Esperanza porque decía que yo iba a ser su única esperanza para ella. Y quedamos solitas, ¿verdad? Entonces, la niña, decía ella, se tenía que venir a cuidarla a Santa Rosa de Copán y me trajo a estudiar a un instituto, Santa Rosa, porque yo era su única hija. Vivíamos las dos juntitas y no se quería separar nunca ella de mí, ¿verdad? Cuando llegué a Santa Rosa yo tenía 12 años, y toda la gente la felicitaba y le decía, usted tiene un tesoro escondido, porque esa niña es bien inteligente. Yo era una niña vivaracha, yo quería decir los puntos, antes los puntos eran las lecciones, ¿verdad? Y yo quería hablar todo en el aula y aquella niña inquieta. Y mi madre muy orgullosa y
todo el pueblo le decía, sí, váyase, usted va a tener esa hija que es su tesoro, y empezaron a felicitar a mi mamá. Bueno, la niña que se vino mi madre a cuidar a Santa Rosa de Copán, a los 16 años estaba embarazada. A los 16 años trajo un hijo al mundo. ¿Se imaginan aquella niña embarazada? Aquella niña delicadita, con 26 de cintura y 80 libras. Entonces le decía a todo el mundo, a ella, su familia, que por qué no me echaba a la calle, que por qué me estaba tolerando que yo le iba a llenar de hijos la casa. Entonces mi mamá dijo que no. Desde que yo estaba embarazada, ella cuidó aquel embarazo. A veces un día, cuando tenía como 8 meses, se me quería caer el niño y ella ya no lloraba. Ella me llevaba donde los mejores médicos, y de hecho ella me compraba las mejores batitas del mundo. Incluso hasta las que salían en las novelas embarazadas, me mandaba a hacer esas batitas ella. Sus hermanos la recriminaron a ella porque decían que era una madre alcahueta y no dejaban que se juntaran conmigo, porque yo era un tabú traer un hijo al mundo sin casarse, y de repente podían pensar que yo la podía mal influenciar a las demás jóvenes, ¿verdad? Y nadie dejaba que se juntaran conmigo las muchachas. Entonces, pero bueno, mi mamá me siguió poniendo a estudiar y me mandaba al colegio con aquellas batitas muy bonitas. Bueno, así crecí y tuve a mi primer varón, a mi primogénito, y era el amor de la vida de ella, porque a ella se le habían muerto sus 2 hijos, 3 hijos. Entonces, como que estos muchachos, mis hijos, vinieron a llenar ese vacío que ella tenía, ¿verdad? Y mi mamá fue muy feliz, amó, adoró mis hijos, ¿verdad? Ella prácticamente me los creció. A mí solo me los ponía y que yo le diera de mamar ahí, poquito, ¿verdad? Y yo continué mis estudios. Y así crecimos, formamos aquella familia. Yo no trabajaba, ella le compraba la lechita al niño, porque el padre de mi hijo era un joven irresponsable. Digo irresponsable porque a él no le aceptaban tan bien que pudiera formar un hogar conmigo, porque yo era una niña. Y le decía a toda la gente, toda su familia, que qué iba a hacer con una muchachita de 16 años, que la mamá le lavaba todavía su ropita a esa niña, ¿verdad? Entonces, pues no, mi mamá, nosotros crecimos con el niño, y bueno, así fue mi vida, ¿verdad? A los 25 años tuve mi segundo varón, ya eso sí, ya más consciente. Yo ya trabajaba, empecé siendo perito mercantil, empecé a trabajar como maestra. Recuerdan que antes de sexto grado, un nivel de sexto grado, podían trabajar como maestro, ¿verdad? Entonces mi vocación era de maestra. Yo jugaba desde niña de magisterio, que yo era la maestra de las niñas, las entretenía, todas las niñas que pasaban por allí, ¿verdad? Y como teníamos bonanza, gracias a Dios, yo me crié en medio del ganado, de las fincas, de la agricultura, y yo les regalaba a aquellas niñas porque jugaran conmigo. Eran mis alumnas, y todavía conservo esas amigas con quienes compartía, y yo las entretenía en mi casa porque yo no tenía con quién jugar. Bueno, y esa fue mi vida. Yo ya tenía 2 hijos, pero ya trabajaba en magisterio, en aquellas comunidades tan lindas.
montaba a caballo y ya pues traía el pan a la mesa. Ya por lo menos ya apoyaba a mi mamá y yo económicamente. Pero aún así nunca nos faltó el pan en la mesa, en la Navidad los tamalitos y todo, pues llegamos a ser felices, ¿verdad? En el año, esa fue parte de mi niñez y mi adolescencia, porque quizás yo no tuve adolescencia, no tuve una juventud, porque ligerito traje un hijo al mundo. Y ustedes saben que ya no jugaba con muñecas, ya no jugaba con peluches, sino que ya tenía un verdadero peluche de carnita, ¿verdad? Y con ojitos. Y bueno, pasamos todo eso, todo este tiempo, todo ese proceso, y éramos felices, ¿verdad? A la edad como, bueno, no recuerdo la edad, pero en el año, mi encuentro con Jesús, ¿cuándo fue? Mi encuentro con Jesús lo hice porque uno dice, cree en Dios, en el Espíritu Santo, y le clama cuando está preocupado, cuando tiene necesidades, siempre clamamos, ¿verdad? Pero el verdadero encuentro que yo conocí a Jesús fue en el año 2003. Una amiga mía, comadre, vecina, me llevó a un retiro. Porque yo, antes de asistir a este retiro, quiero decirles que yo mantenía un rencor con mi madre, porque mi papá murió muy joven, porque ella pues tenía sus problemas con él, y yo la culpaba a ella, que mi padre había muerto a temprana edad por aquellas discusiones en el hogar. Y yo andaba con aquel rencor, y a cada momento yo se le enrostraba a mi madre. Yo le decía que fuese una doctora, pero usted no cuidó a mi padre, y mi padre murió. Y andaba cargando aquel dolor y aquel rencor y aquello que no me dejaba ser feliz. A la vez yo recapacitaba y decía, no, pero es mi mamá. Pero luego yo me acordaba, yo peleaba, yo tenía mis luchas. Pero en ese encuentro yo miraba que todo el mundo estaba dando testimonios. Y decía, yo me voy a levantar a contar mi vida. No, eso yo nunca lo voy a hacer. Ir a contar mi vida y que se dé cuenta todo el mundo de mi vida personal. Eso nunca lo voy a hacer. Y en ese encuentro, quiero decirles que ahí me levanté y confesé que yo tenía rencor con mi madre. Y bueno, oraron por mí y sentí aquel abrazo que nunca lo he vuelto a sentir. Un abrazo, y me decía la persona que oró por mí, este es el abrazo de Jesús. Este es el abrazo que usted necesita. Porque déjenme decirles que yo nunca tuve un abuelito o una abuelita. Yo no sé del cariño de una abuelita. Yo no sé del cariño de un tío. Cuando yo fui a pasar unas vacaciones con una tía, ella me puso a lavar los servicios, a lavar las ollas más finalitas. Me ponían trampas en una camita cuando yo dormía. Me le doblaban las patitas y yo me caía y me golpeaba. Entonces no tuve ese cariño. Luego yo fui a visitar un tío en un mes de septiembre, el día del maestro, y yo me sentía orgullosa que mi familia, pues que mis tíos eran ganaderos y proporcionados, ¿verdad? Uno vive en ese mundo de ilusión. Y me dijo esa vez mi tío que yo no tenía que hacer, que fuera a buscar oficio, y nos hizo un disparo y salimos a la carrera. Vamos con una profesora que yo le dije que íbamos a ir a pasar el día del maestro con él. Bueno, entonces nunca supe del abrazo de un tío, de un abuelo, de un primo, de una prima, de una familia.
la familia de nosotros pues fue muy desunida. Siempre se miraban solamente en los velorios. En los velorios era cuando se iban a encontrar. Bueno, y así se pasó el tiempo. Y esa vez, cuando fue mi encuentro con Jesús, yo me olvidé de todo. Yo miré bien linda a mi mamá. Y cuando yo regresé, ella me regaló, me estaba esperando con 300 lempiras o 400, no recuerdo, no existían los billetes de a 500 todavía. Y nos abrazamos y desde allí para acá la amaba, me olvidé de todo, ya nunca más me volví a acordar si mi papá estaba muerto por ella, qué sé yo, fue un solo amor. Y ese día yo le pedí al Señor, dame otro trabajo para poder servir yo a mi madre, dame otra oportunidad de que yo pueda salir adelante. ¿Saben cuán difícil es crecer un hijo? Cuando el niño ya iba para el colegio, una madre soltera comprándole los tenis, comprándole todos sus uniformes, y no teníamos apoyo de nadie. Y bueno, después de que yo perdoné, después de que yo olvidé y hice ese encuentro con Jesús, vinieron tantas bonanzas, tantas maravillas. Yo me gané un puesto acá en Tegucigalpa y hasta el día de ahora yo llevo 17 años ya de tener ese trabajo. Mi mamá disfrutó, ella nunca más volvió a trabajar, nunca más mi madre volvió a como quien dice, a desear algo. Ella rebosaba en bonanza y todo lo que ella hablaba y me decía, a mí me daba risa de ella, ¿verdad? Bueno, pasó todo esa niñez, mi adolescencia y ya llegamos, pero lo más difícil para mí, lo más triste, viene la historia más triste de mi vida, es cuando llegan las enfermedades a mi vida. Cuando llegaron las enfermedades a mi vida, empecé, y se las voy a ir diciendo con fechas y con años, ¿verdad? En el año 1977 tenía 15 años. Se dan cuenta, la muchacha de 15 años con una piña en la cabeza. Empecé con una pequeña caspa y se me pudrió la cabecita mía, era como una naranjita podrida y aquel mal olor. Entonces, cuando se me sentaba alguien, sentía aquel mal olor como a un pantanito sucio. Y dicen que yo me bañé con un agua de un pozo Malacate. En ese entonces estudiaba tan de mañana y yo me bañé con esa agua y dicen que la señora murió con todo el cuerpo lleno de esa piña. Y bueno, en mi inocencia de una niña, ¿verdad? Yo iba y le pedía a Dios que me diera mi nuevo pelito y que yo no quería estar así. De hecho, me pasé a estudiar esos días en la noche porque en el día me daba pena. Me ponía unos pañuelitos y los pañuelitos se me pegaban en la cabeza con aquel mal olor y todo. Bueno, al final un médico nos iluminó Dios que fuéramos donde un médico de mucho tiempo y le recetó una pastita a mi mamá y mi mamá conservaba aquella pastita, pero le dijo el doctor, esa muchacha tiene que rasurarla, y me dejaron la cabecita como un coquito y el partero cerró la puerta porque me estaba pasando la máquina y yo estaba bañadísima en sangre, todos aquellos granitos me los agarró la máquina para que me agarrara la pastita porque si no se me iba todo en el pelo. Y así pasé y así pasaron como 3 meses y al final pues
tuve sanación y me volvió a salir mi pelito colocho, porque soy colocha, morroquita, ¿verdad? Como el pelo del pastor. Como la prima. Como la prima, ¿verdad? Bueno, salimos de eso, ¿verdad? En el año 92-93 yo estudiaba en Gracia Lempira, ya estaba en profesionalización, ya estaba haciéndome maestra y viajaba de Santa Rosa de Copán hasta Gracia Lempira. Y ahí nos pusieron a unas actividades y yo vine con un dolor en el pecho y me decía mi mamá, exclusión. ¿Se recuerdan que las viejitas dicen exclusión? Y yo estaba tomando agua de manzanilla. Cuando llegó una amiga y me dice, mire, me dice que vaya donde un médico alemán que vino, me dice, a que le haga un examen. Y me encerraron a hacerme la biopsia. Y salgo con una fibrosis en grado 3 para cáncer de mama. Y cuando me estaban haciendo la biopsia, sin anestesia, sin nada, yo me desmayé. Y yo me vine solita de aquel hospital toda mareada, me venía sentando en las aceras. Y cuando yo fui a reclamar el examen, estaba con una fibrosis para cáncer de mama en grado 3. Bueno, mi madre me dice, no te aflijas, el pecho no te lo van a cortar, ya vas a ver. Empezamos hacernos las agüitas, hacernos las medicinas naturales, a comer bastante pescadito, vitamina E y todas esas cuestiones. Y regreso a los 15 días donde el médico, a la persona, todas las que estábamos haciendo la fila para entrar, a una de ellas le cortaron su pecho. A la otra, pues que a los días murió, ya lo tenía muy avanzado. Y cuando llego, me dice que el doctor alemán, altísimo, me dice, fíjese, me dice, y me mira las placas, que este cáncer suyo fue regresivo. ¿Cómo regresivo? Yo le decía a mi padre, yo solita oraba a mi manera, porque ustedes saben que cuando uno no tiene una orientación, pues yo no asistía a ninguna iglesia ni nada. Entonces oraba a mi manera y le decía, Padre, no permita que yo deje huérfanos a mis hijos. Nosotros no tenemos dinero. Pobrecitos mis niños van a quedar teniendo allí cualquier cosita para vivir. Si ahorita yo empiezo a superarme, permita, papá, que me... Porque yo así le pido al Padre. Yo platico con él como mi mejor amigo. Y como no tenía papá, no tenía tío, un abuelito, ¿con quién desahogarme? Yo con mi padre yo me desahogo así. Entonces, bueno, el cáncer de mama ya desapareció. No me volvió a doler mi mama. Y aquí conservo mis pechitos. Me los compraron. Y gracias a Dios no hubo cáncer de mama. Y aquí andamos, ¿verdad? En el año 2003, en el año 2002 me casé, ya con 2 hijos grandes. Yo me casé con un maestro y yo soñaba tener aquel hogar donde yo decía, vamos a trabajar los dos, vamos a salir adelante, vamos a formar una familia. Yo ya no quiero ser una madre soltera. No se pudo. Me salió alcohólico. Cuando novia no presentaba ese cuadro de alcoholismo, ya casado sí. Entonces aquel hombre yo mantenía en mi casa como un espejito. Llegaba borracho y ya tenía alucinaciones él. Y como había sido militar, me hacía disparos. Y una vez recuerdo que un basurero que teníamos en la casa
dijo que era un hombre que estaba agachado ahí y lo valió. Eso, los disparos al basurero. Y bueno, viví en aquel mundo de estar, yo no podía, no entendía cómo buscarle ayuda a un alcohólico. Si mi vida había sido, aunque en pobreza, pero en paz y en tranquilidad con mi madre, ¿verdad? Yo no sabía entender a un alcohólico. Entonces yo le dije, Señor, Padre Celestial, apárteme este verdugo de mi vida. Llévatelo lejos, Padre, sin que él sienta, sin que yo sienta. Pero si algo yo he hecho, perdóname. Pero ya no quiero tener este sufrimiento con este hombre alcohólico. Y yo se lo pedí. Teníamos una pequeña microempresa nosotros y había un muchacho y oramos, me dice, cuando surjan las cosas no se vaya a poner a llorar porque y mire, palabras tan sabias del muchacho que al mes aquel hombre se fue, lo llamó un hermano y se fue para Estados Unidos. Gracias a Dios, ¿verdad? Pasaron los tiempos y a la distancia nos divorciamos y a una vida tan feliz. Pero a raíz de ese problema que yo tuve con él en el año 2003, tuve una parálisis de los 3 nervios trigéminos, ¿verdad? Yo creo que se llama trigémino, de los 3 nervios, y estaba tomándome en la mañanita una leche como que cuando sentí que todo se me derramó y se me fue por un lado. Cuando yo me miré al espejo, este labio lo tenía aquí, la lengua la tenía enredada, yo no podía hablar y se me estaba creciendo y creciendo y creciendo aquella lengua. Un dolor que no se lo deseo a nadie, el dolor. Aquí en la parte frontal, era una parálisis facial. Me dice el médico que si me hubiese llegado más arribita me hubiera llegado al cerebro, porque tanto sufrimiento se va acumulando y de repente nosotros explotamos, ¿verdad? Eso fue en el año 2003. Lo superé y gracias a Dios, pidiéndole al Señor, nuevamente regresé con mi cara, no me quedaron como quien dice secuelas, hice bastante ejercicio y bueno, siguió la vida, ¿verdad? Seguí trabajando en magisterio, gracias a Dios ya trabajaba en Santa Rosa de Copán, apenas a 80 pasos de mi casa. He sido muy exitosa en lo del trabajo, pero en el amor no. Allá descansé 5 años de las enfermedades y en el año 2008 mire que andábamos con una amiga cobrando el sueldo y andaba bien vestidita. Recuerdo que un pantalón agua y bien aplanchaditas y nos vamos a estar haciendo la fila y me dice un guardia y hacía y miraba yo que me estaban quedando viendo ahí, ¿verdad? Entonces no sabía por qué me estaba derramando sangre, me estaban saliendo por el pantalón aquel sangrío. Y me dice, ay, meterse al baño. Y me dice mi amiga, te lo voy a lavar, te voy a lavar ese pantalón. Dios mío, ¿qué me está pasando? Y una secretaria del banco me prestó su chaquetita y yo me vine amarrada con una chaquetita y me dice, váyase ahorita con el ginecólogo. Y me hicieron los exámenes y yo tenía unas miomas grandísimas, como caniquitas ya. Estaba llena de miomas. Cualquier mal paso yo estaba con aquel derramamiento de sangre, con aquel flujo, ¿verdad? Y bueno, se me declaró anemia. Después de las miomas vienen acompañadas de la anemia, porque tanto
tanta debilidad, se puede decir, al botar todo aquel. Pero bueno, gracias a Dios, yo ya estaba aquí en Tegucigalpa y tuve la dicha y la bendición de haber conocido una buena doctora aquí en Tegucigalpa y me hizo el tratamiento. Ya van a ver cómo desaparecieron esas miomas. Ya descansé del 2008, venimos al 2011. En el 2011, un 16 de octubre, yo viajo para acá, era un domingo, y viajo para acá, para Tegucigalpa, después de que yo miraba un programa que se llamaba Todo Informe. Adoraba mi organización yo, y hasta que ese programa salía, terminaba a la 1 de la tarde, yo me venía para acá, para Tegucigalpa. Saliendo de Amarateca tuvimos un accidente que el carro quedó como una hojita de papel. El chofer no le pasó nada, a mí sí, el cinturón se me marcó todo, pero al final el cinturón y la bolsa que traen los carros, esa me salvó y se me enterró aquel cinturón, pero fíjense que no me quebré ni una uña, solo fueron aquellos golpes, pero unos dolores inmensos. Cuando llego a la cita que tenía con la ginecóloga, me dice, oígame, me dice, ¿dónde? Porque tuve ese accidente, ¿dónde se le enterró el cinturón? No, aquí arriba, le digo, de donde uno lo trae, pero es que las miomas ya le desaparecieron. Sí, ya me dice que el cinturón, pero ya los exámenes, jamás, ya tuve las tales miomas, ¿verdad? Ya fui una mujer normal, y bueno, en mi organización todas admiradísimas, que yo ya no tenía miomas. Eso fue en el año 2011, pero viene el 2012, padre. El mismo 16 de octubre del 2012, 12 meses redonditos, y me pega un dolor a medianoche. Yo solita, como yo vivo solita, mi mamá vivía arriba, y aquel dolor, y busco una pastilla, la tal famosa Enato, y no la tenía. Entonces me tocó que irme para una clínica que estaba frente al parque. Y llego, yo me caía, me desmayaba, caía, yo llegué bañadita en sudor. Llamaba a mundo, no me contestaba, llamaba al otro, no me contestaba. Hasta que como a las 3 de la mañana me contestó una amiga y se vino ella, toda dormitada, y se vino. ¿Y quién me iba a autorizar que me operaran? No, doctor, opere. Mire, es la vesícula. Y si usted no se opera este día, se le va a complicar. Se le van esas piedras y ya van a atacarlo ahí. Bueno, yo solita me autoricé y me operaron. Cuando mi mamá andaba preguntando por mí, yo estaba ya operada. A las 11 de la mañana yo ya estaba operada de la vesícula. Me sacaron unas piedritas, pero un botecito lleno de piedras, como nances, otros como canicas, etcétera, etcétera. Bueno, al año ya me había pasado. Bueno, ese fue el 2012. A los 6 meses, en mayo del 2013, mi nietecita Natalie se bautizaba. Y viene ese día. Y 8 días antes yo me fui a pintarme mis uñas de los pies, como todas las mujeres vanidosas. Y andaba con mi prima Sonia, y andábamos, y yo traía los piecitos bien encremaditos, con unas sandalitas, y yo no quería que el esmalte, yo creo que en ese tiempo no había el fijo, ¿verdad? Aquello que le dure permanente, pero no sé, no quería que se me molestaran mis piecitos, y me caí. Tuve una fractura de tibia y peroné, una
fractura expuesta. Y se me hizo un hoyito y se me salió el huesito y me topaba en la acera. Hasta atinadito estaba el huesito. Entonces, por eso no me podían operar, no me podían poner un clavo, no me podían poner nada porque ese hoyito costó que cerrar. Estuve, porque no le voy a hacer tan larga la historia, estuve un año postrada. Con pañales, con andador, con silla de ruedas. Yo probé todos los aparatos y se me olvida caminar. Y llega una muchacha que me daba y me decía pie derecho, pie izquierdo, y se me olvidaba a mí con cuál pie tenía que iniciar yo. Entonces dije yo voy a quedar riquita, pero ahí caminando, decía yo, ¿verdad? Yo me conformaba. Se me olvidó caminar. Mi espalda estaba llena de pelitos. Mi pie ya estaba inflamadito, ya de como con una costra. Me bañaban antes de que llegaran las visitas. Y bueno, yo lo recuerdo ahora, ya esto sin ningún rencor. Y llegaba el chofer y decía que huele feo en esta casa, que huele a orines, porque yo me orinaba y tal vez a veces por no pedir otro pañal, porque me estaba cambiando pañales a cada rato, pero yo como pude, yo aprendí a cambiarme el pañal. Y la casa ustedes saben como cuando hay un niño, ¿verdad? El colchón, por mucho que uno ponga plásticos, la casa se olía mal, ¿verdad? Y luego decía, aquí parece ferretería, decía esa persona. Parece ferretería solo con clavos, decía. Yo anduve un aparato expuesto, 8 clavos. Y cuando me los estaban poniendo con unas tuercas de las que socan los carros, ¿verdad? Con esas tuerquitas me socaban los clavitos, porque a veces se me aflojaban. Porque si no tenía ese aparato, entonces se me movían todos los huesitos así. Y resulta, ella es Florcita, la que me cuidaba. Mi prima Sonia se dedicaba a andar solicitando ayudas, porque eran 4 operaciones las que me hicieron para ese proceso. Pero yo pasaba feliz y yo le decía, gracias, Señor. Tengo mis vacaciones, que yo nunca había tenido vacaciones en la escuela. Aquí estoy. Mire, llegaban a visitarme tantas personas. Había unos menús tan ricos, solo pensando qué vamos a comer este día, qué vamos a comer el siguiente día. Y bueno, qué lindo aquello. Me llevaban flores, me llegaban a platicar. Bueno, solo pasaba con visitas. De hecho, me bañaban bien tempranito y me ponían bonitas para estar recibiendo a las personas ahí, ¿verdad? Con la esperanza que todos los meses que me iban a quitar esos clavos. Y me los quitaron allá por el mes de octubre. Y ya me pusieron otro clavo, que es el que actualmente ando. Y me dice la gente, oígame, cuando hace frío no le duele. No, a mí no me duele. Yo uso tacones, yo hago TikTok, yo me muevo, yo salto, qué sé yo. Ya pasó esa historia. En 2013 ya pasó la fractura de tibia y de pelo. Aquí está esta mujer, ya sana. Amén. Allá en 2015 ya descansé 2 años, ¿verdad? Ya no era año con año, ¿verdad? El 2015 viene la chikungunya. Un dolor que no es nada el COVID con la chikungunya. A mí que me digan el COVID, la chikungunya es exageradísimo el dolor. Y me levanto, yo vivía en un cuartito acá en Tegucigalpa, en un apartamentito, y no me podía levantar. Y como pude, yo agarré la pared y gateando abrí la puerta para que viniera alguien a auxiliarme.
y llamé por teléfono a la organización y me fueron a traer una fiebre exageradísima y se me hizo un agujero acá que me pusieron como 30 inyecciones, ¿sí? Porque un mes tenía que ir todos los días y me inyectaban un líquido así de antibiótico. Quedé débil. Subí a la grada de la organización y yo bañadísima en sudor. Yo no podía abrir una botellita de agua porque me dolía los huesitos, me los infiltraron. Y me decía la gente, la chikungunya no la va a dejar en paz. La chikungunya al año no se va a recuperar. Y quizás sí, ¿verdad? Pero en fin me pasó. Ya pasó la chikungunya. Ya estuvo. En el año 2018 muere mi madre. En enero muere mi mamá. Y bueno, yo pasaba encerradita en la escuela. Venía de la escuela porque me reintegré. Y venía de la escuela yo y a llorar y a platicar con ella. Y me ponía con una fotito de ella a platicar. Y solo era gripes. Me venía una gripe, descansaba una semana, a la semana otra vez la gripe, con temperaturas y todo. Pues al final mi hijo me trae a San Pedro y se me declaró una diabetes emocional. Se me declaró también una artrosis más la diabetes emocional por todas las defensas que se me habían bajado, porque yo digo y le digo siempre a todas las personas, cuando nosotros nos ponemos con estrés, nos ponemos tristes, nos ponemos a llorar, las defensas se nos bajan. Y a mí me agarraron bien sensible las defensas, ¿verdad? Bueno, ya tenía artrosis y ya tenía también diabetes. Un dolor en esta espalda, pero dolor. Que cuando se tiene un hijo, ese es el dolor de espalda. Enfado. Me molestaba que mis compañeras se reían. No salí de esa aula. Venite, comamos. No, ellas son felices, yo no. Ellas porque no saben el dolor que yo estoy pasando. Bueno, se pasó ya el 2018. El 2022, que fue el año pasado. Nunca pude aprender a manejar o nunca tuve el valor suficiente de agarrar un carro y he pasado lidiando por 17 años con los choferes. Tenía un chofer que se mete en el adulterio, él, ¿verdad? Y pasaba ya enfadadísimo y me tiraba las llaves a cada rato. Se iba y me dejaba con la carterita yo, que iba a visitar un centro educativo. Y a las llaves ya se había ido. ¿A dónde lo encontraba? Y así pasó aquel señor y al final me enojé. Ustedes saben que por uno sea tranquilo, pero se enoja. Me enojé y de los enojos me vino una parálisis periférica. Otra vez este ojo, la boca torcida nuevamente. Eso fue en agosto, septiembre, y me llevan unas personas para que supuestamente me cuidaran, y aquellas personas no me fueron a cuidar, sino que era una pareja de un matrimonio. Ellos se levantaban tempranito, ellos ya habían desayunado, muy felices, y yo encerrada allá sin quien por mí, hasta que yo me levantaba y con aquel dolor. Bueno, fue una cosa tan terrible, ¿verdad? Porque estar enfermo uno se deprime y nuevamente enferma. Bueno, eso fue el 2022, en agosto. En diciembre andaba visitando unos niños, repartiendo los juguetes.
dije yo, el 22 ya termino, dije yo, de hacer esta labor. Y el 23 tenía la casa que tenía las luces hasta en los pinos. Tenía la Navidad, la estaba esperando como nunca. Iba a haber karaoke. Iba a tener fiesta, ovejos, cerdo, de todo. Pero se me había olvidado que yo le había hecho una promesa al Padre, que mi casa y yo serviremos a Jehová. Y de hecho, hasta ese versículo, serviremos a Jehová, ¿qué versículo es? Es Lucas 24:15. Esa es la clave del Wi-Fi. Hasta eso yo lo tengo en la casa para que no se me haya olvidado. Bueno, ahí con COVID. Un COVID que gracias a Dios me pegó suave, pero estaba positiva y me fueron a traer porque estaba haciendo, yo vivo en un bosque y estaba cayendo como neblina. Ajá, y allá estuve encerradita en un cuartito aislada, ¿verdad? El karaoke se quedó. Seguí insistiendo que el 31 ya iba a estar bien, que ya iba a salir negativa para seguir con el karaoke, porque se habían quedado las botellitas, se habían quedado las luces y las pistas y todo lo que teníamos. Nunca salí negativa. Hasta el siguiente año 2023 llega mi familia pastoral el 31 de diciembre. ¿Cuál fue el fin de año? Lo más lindo que me sucedió. Lo pasamos en familia espiritual, lo pasamos en familia también con mis hijos. Y bueno, no hubo karaoke, no hubo fiesta, no hubo nada. Bueno, se terminaron ya las enfermedades. Gracias a Dios, inicié un año 2023. Ya muy feliz, ¿verdad? Ya tranquila, y eso ya quedó en historia. Yo digo que fue mi capacitación que tuve. Todas esas que yo le vengo contando, esa fue mi congreso, mis capacitaciones, mis clases para sentirme fortalecida con el Señor. Amén. Y que al Señor no se le promete y no le vaya a dejar de cumplir al Señor, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vil. Entonces, si no vamos a cumplir, no le prometamos al Señor. Pero ahora vienen las bendiciones. Amén. Amén. Gloria a Dios. La primera bendición, que eso fue tiempo atrás, pero no se las podía dar todas juntas porque nos íbamos a confundir. El tema es de las bendiciones. Gracias a Dios obtuve 2 plazas. Se puede decir que en la docencia le llaman jornada plena. Yo tenía doble sueldo. Adquirí nuevamente otro trabajo. El caso es que yo tenía 3 trabajos. Trabajaba de día, trabajaba de noche y trabajaba ya después con una licencia que la he disfrutado. Y siempre con goce de sueldo. Me gané un cargo aquí en la Junta Central y gracias a Dios, a mi lealtad y hacer todo con esfuerzo, pues he estado 17 años conservando ese trabajo. También una visa por 10 años. Mi gente linda, por esa visa yo había venido 3 veces. Nunca me la habían dado. Y quizás si me la habían dado en aquel tiempo y me hubiese quedado allá. Pero me la dieron en el momento que Dios quería. He viajado todo Centroamérica, parte de Estados Unidos. Yo me sé hasta las avenidas, me sé hasta unas avenidas ya de Estados Unidos allá. He disfrutado muchísimo. 2 hijos maravillosos, 2 nueras muy bellas, muy trabajadoras, muy lindas. También 4 nietos
lindos que me dice uno, princesa, y el otro me dice, no le creas, no te la vayas a creer. Que sos una princesa porque dice, mi hermano algo quiere que le des dinero. Tan felices con los nietos. Abrazos que nunca tuve. Hoy los tengo. Aleluya. Y como a mí me gustan los regalitos, mi gente linda, me gusta que me den con chonquito y me gusta que me den aquellos regalos en bolsas bien lindas. Y dicen mis hijos que me gustan más los envoltorios que lo que viene adentro. Hay navidades que pasamos 2 horas desenvolviendo aquellos regalos, lo que yo nunca había tenido. Tuve una niñez tal vez triste, ¿verdad? Y una juventud que no la disfruté, pero ya han llegado los mejores años de mi vida. En pandemia yo recibí un beneficio por adelantado que nos da una organización a nosotros, un bono, y con ese bono yo compré un cilindro de oxígeno y hice una clínica, pinté un cuartito de blanco, un dormitorio de blanco, y hice la clínica con el oxígeno. Y me dice un coronel que vivía ahí en la casa, Jesús le manda a decir que la inquietó que comprara ese cilindro, le va a servir a todo el mundo menos a usted, me dice. Entonces es así que se lo he prestado a muchas personas el oxígeno, ¿verdad? Y ahí está al servicio. Y bueno, también un dinero que yo ya lo había hecho, perdí unos pagos. Cuando pasa la pandemia me doy cuenta que ahí los habían depositado en el banco. Y me voy a encontrar con la gran sorpresa y de aquellos dineros. Cuando yo di mi testimonio en un hotel de la ciudad de Santa Rosa de Copán, bueno, esa vez yo no tenía dinero, pero me dijo mi hijo, dalo el testimonio, que si una alma se convierte a Cristo, mi hijo no es cristiano, no va a ninguna iglesia, pero sí dentro de su corazón es muy noble él, ¿verdad? Micho, te voy a ayudar, me dice. Pues hicimos aquel testimonio muy lindo. Y como al mes o a los 15 días yo estaba recibiendo, y ella es testigo, mi prima es testigo, que a mí me aparecen transferencias, y voy al banco porque digo yo, ¿quién me está mandando este? No, me fue una HCH, una transferencia electrónica, y aquí no aparece quién fue. Dios mío lindo, así trabaja el Señor cuando nosotros le amamos. Tengo unos apartamentitos, y fíjense que en tiempo de pandemia yo pensé que solo los estudiantes podían vivir allí, ¿verdad? Que vienen a estudiar, y es cuando más pasaron llenos aquellos apartamentitos. Y recientemente tenía aflicciones y decía que los iba a vender, no se permitieron vender. Hoy están llenitos los apartamentos. Una salud y energía. Y ahora me venía felicitando la esposa de mi compañero Marlon. Ay no, querían llegar a esa edad, porque yo a veces pongo TikTok, y ¿saben por qué lo hago de hacer TikTok? Por tener un balance. Y digo yo, cuando yo publico un versículo, 37 vistas. Digo, no vaya a ser que yo aparezca bailando y cantando, que lleva 61,000 vistas. Se pueden imaginar todo eso, lo maravilloso que es nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Una salud que yo me acuesto a las 2 de la mañana y yo a las 6 ya no levantaba, como que si yo tuviese que trabajar. Y recuerdo que mi amiga Susana dice, ay no, dice, solo comida le ofrece la hermana uno, dice, cuando llega, dice, comiendo hasta medianoche, y no me hace daño la comida. Una salud, una energía, un hijo
sirviéndole al Padre. Amén. Mi hijo está sirviéndole a Dios, mi segundo hijo. Y el primogénito también, yo sueño que lo miro arrodillado, que él le va a servir. Es dócil, solo le falta que confiese y acepte a Jesús como su único Salvador. Y les quiero comentar ya la última bendición de tantas que me van a venir. Salimos a comer el 17 de septiembre con mi compañero Marlon. Él es tan bueno que me trae aquí a Tegucigalpa, me lleva y él nunca me dice que no, ¿verdad? Entonces dije yo, el 17 de septiembre lo voy a invitar a comer. Y me dice mi querido amigo, fíjese, me dice que están dando, me dice, unos fondos en el banco, en la cooperativa, no sé qué. Y como a una sorda le digo, y me voy de inmediato yo al banco. Y yo soñaba hacer una cabañita chiquitita. Se recuerda que hasta dibujadita yo la tengo en una computadora. Una cabañita chiquitita con un cuartito y otro cuartito para visitas. Porque sí, cuando yo doy mi amistad la doy sincera. Y cuando yo los invite a mi casa es porque yo lo siento. Y yo digo, solo personas selectivas van a llegar a mi casa. Entonces, no desprecien las invitaciones cuando yo los lleve a mi casa, ¿verdad? Entonces decía yo, 2 cuartitos, un bañito y me voy. Y fue así que me voy para el banco. Y a los 15 días me salgo. Ya estaba firmando. A las 10 de la mañana, el 1 de octubre del 2021, me estaban dando mi oficio de jubilación. Señora Gilnardón, gracias por 42 años servidos a la patria. Y a las 2 de la tarde me estaban llamando para que yo fuera a firmar ya la escritura de mi terreno allá. Y llamo a mis hijos bien emocionados. Y le dice uno al otro, pobrecita mi mamá, dice que ya está firmando la escritura y ha de ser algún formulario que está llenando. ¿Cómo se pone a creer que en 15 días le va a salir eso? Tanta fue la emoción, bueno, me convencieron que no hiciera una cabaña porque en el bosque y con frío y con agua la madera se me iba a arruinar. Y no ven que no sé las medidas y me ha dado una casa bellísima, padre. Una casa de 320 metros. Bueno, de hecho yo no la publico, ¿verdad? Porque ustedes saben, ¿verdad? A veces es mejor estar oculto y solo darle gracias al Padre Celestial. Camino por aquellos corredores y le digo yo, Señor, ¿por qué es usted tan lindo conmigo? ¿Por qué es usted tan bueno conmigo? ¿Por qué me ama tanto? Y yo le pregunto al Señor si yo creo que hay personas más buenas que yo. Pero mi gente linda, cuando nosotros amamos de verdad, cuando exaltamos al Padre y cuando nos disciplinamos y amamos a nuestro prójimo, quizás es bien difícil, no como a nosotros mismos, pero hacemos el bien y nos disciplinamos a las reglas del Padre, es una bendición. Y yo le cuento que ahora ya tributo al Señor, que sea poquito, pero yo ya tributo al Señor cuando antes yo no lo hacía. Y desde que yo estoy dando mis primicias, ofrendando, el Señor me ha bendecido enormemente. Aleluya. Fue una bendición conocerlo a usted, pastor. Aleluya. Conocer a la pastora también, que a través de mi amiga Susana, pues yo los conocí a ellos. Y es una gran felicidad. Tengo una jubilación digna y de hecho tengo compromisos económicos, porque sí los tenemos, pero son llevaderos. Nos provee y vamos allí, ¿verdad? Allí vamos, porque nosotros cuando algo se nos presta lo tenemos que honrar y ser gratos.
¿verdad? La gratitud trae consigo nuevos beneficios. Yo digo siempre que debemos de ser agradecidas con el Padre. Y cuando nosotros damos a un pequeñuelo es que le estamos prestando a Él. Amén. Y para culminar, tengo este programa en televisión. ¿Cómo me escriben las personas? Yo pensaba que antes no lo miraban, porque yo en YouTube, ustedes saben que son pocas las personas que se meten, pero en televisión, ¿y cómo me escriben esas personas? Me mandan cartitas y me dicen, ¿cómo me ha servido la reflexión que usted dio? Venga a visitarnos, venga, y me cuentan sus problemas y se desahogan conmigo. Y yo solo lo guardo para mí, ¿verdad? Esas no se publican, ¿verdad? Pero ahora mi mayor bendición, ¿saben cuál fue? La mayor bendición, que mi madre murió en mis brazos. Mi madre murió orgullosa de mí. Después de que yo la había decepcionado, mi madre me dice, mamá, le digo yo, si yo la ofendí, perdóneme, me has ofendido. Tú me querías tener como una princesa y yo fui la terca que no te hice caso, me dice. Pero debes de ser bendita, bendecida, y levanté el honor de mi mamá, porque ustedes saben, gente linda, que cuando uno deshonra a sus padres, ya no es lo mismo. Pero el Señor me permitió que mi mamá muriera orgullosa de mí, que mi mamá muriera en lo espiritual. Mi mamá, el versículo del Salmo 23 se lo decía a Sonia, de pe a pa, y me decía, mira una gran destorrentada de agua, cerrá esa pila, cerrá esa llave. Y cuando mi mamá murió, en mi casa se derramó aceite, bastante aceite, y murió en la paz espiritual. Y en la actualidad disfruto mi casa, mi organización, la conciencia tranquila, y ese programa de televisión que para mí, pues, le agradezco a ella que me orientó, a Tony, que hemos llevado a cabo ese programa, lo juntamos y ahí vamos, ¿verdad? Y ellos nunca me dicen que no. Medianoche a veces los molesto y ahí están presentes. Qué lindo tener amigos y conservar las amistades, ¿verdad? Y para terminar mi testimonio, yo les voy a dar 6 consejos. Los mejores doctores del mundo, el mejor doctor es Dios. La luz del sol, el descanso, el ejercicio, la dieta, los afectos, esos abrazos que nos dan, que nos dicen bendiciones, la amo mucho. Los que nunca tuve cuando niña, como me rebosan esos abrazos. Y me dicen, y no se cansa usted de vivir sola, no tiene una compañía. Por amor de Dios, ¿para qué yo voy a querer a estas alturas un hombre? Si cuando yo necesitaba mi lechita para mi niño no lo tuve. ¿Y ahora para qué? Si yo tengo un proveedor, yo tengo mi médico, mi abogado, mi esposo, mi todo. Un abrazo al Señor, señores, un fuerte aplauso. A mi prima, como ella todo me cree, ¿verdad? Le digo yo, fíjate que mañana van a venir a pedir mi mano. ¡Ay, no! ¿Pero qué? Tengo novio. No. Y a las que les gusta andar con novio, yo les digo que tengo novio, pero no. Tengo un padre, un proveedor. Ese es mi novio, ese es mi esposo, ese es mi todo. Entonces, ¿para qué? Necesito ayuda. Dice que es nuestro marido, Isaías 54. Isaías 54. Dice Es que todo. es nuestro esposo. Y confianza en sí misma. Esos son los 6 mejores médicos. Tengamos visión, tengamos metas, gente linda. A los jóvenes que empiezan ahorita su vida, si están trabajando, piensen en su visión, piensen en su meta. Cada año pónganse metas
pero no olvidando tener a Dios en el centro de nuestras vidas. Y este testimonio fue para honra y gloria de Dios. Amén. Una oración de fe. Repitámosla juntamente. Padre Celestial, te pido perdón por mis pecados y ofensas. Me arrepiento de corazón y decido romper con toda maldición y atadura de mi vida hasta mi 4ª generación. Libremente te acepto y recibo a tu Hijo Jesús como mi Señor y Salvador personal. Pido que el Espíritu Santo me guíe en este nuevo caminar. Pido que se inscriba nuestro nombre y el de mi familia en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.